Hola, el día de hoy hablaremos un poco sobre el tratamiento de la deshidratación aguda. Es importante mencionar que el término deshidratación aguda se emplea para designar al estado clínico consecutivo a la pérdida de agua y solutos. En esta imagen podemos observar cómo se diferencia la deshidratación leve de la deshidratación severa. La deshidratación leve, el paciente tiene sed, dolor de cabeza, no hay orina o hay orina amarilla, palpitaciones, aturdimiento, cansancio, piel y boca seca. En la deshidratación severa, el paciente tiene sed extrema, estado mental alterado, no hay orina u orina muy oscura, mareos, piel húmeda y fría, taquicardia, hipotensión y respiración rápida. Bueno, ahora vamos a hablar como el tratamiento de la deshidratación aguda como tal y las soluciones de rehidratación oral o conocidas por sus siglas SRO son el mejor tratamiento para prevenir o corregir la deshidratación leve moderada, ya que su empleo conlleva a una menor duración de diarrea, a una mayor ganancia ponderal, a un menor tiempo de hospitalización frente a la rehidratación intravenosa. En el tratamiento de las deshidrataciones moderada y severa se debe restituir de forma rápida la volemia para impedir o tratar el shock, teniendo en cuenta que este tipo de deshidratación se acompaña de alteraciones hidroelectrolíticas y también de alteraciones a ácido-base, y estas deben ser corregidas lo antes posible. Bueno, ahora podemos decir que la deshidratación según la pérdida de peso se clasifica en leve, donde hay una pérdida menor al 5%, moderada cuando hay una pérdida del 5 al 10% y grave al haber una pérdida mayor al 10%. Y en esta imagen podemos observar cuando hay pérdida del 1 al 2%, sed intensa, fatiga, malestar general. Cuando hay una pérdida del 3 al 5%, boca seca, somnolencia y náuseas. Al haber una pérdida del 6 al 8%, el paciente tiene debilidad muscular, aceleración cardíaca, dificultad respiratoria. Y al haber una pérdida del 9 al 11%, el paciente tiene espasmos, delirios y puede llegar a tener problemas circulatorios. La causa más frecuente de deshidratación aguda es la diarrea y se sabe que el 80% se produce en lactantes menores de 12 meses. Ahora abarcaremos la rehidratación oral y la rehidratación intravenosa. Hablando sobre la rehidratación oral, como he mencionado antes, las soluciones de rehidratación oral son las que están indicadas para la prevención y el tratamiento de la deshidratación aguda, como las complicaciones de la gastroenteritis aguda y otros procesos en los que haya pérdidas mantenidas de líquidos, como por ejemplo la sudoración excesiva, la fibrosis quística, los vómitos, etc. Estas son válidas para cualquier tipo de deshidratación, ya sea isotónica, hipertónica o hipotónica, y para los grados de deshidratación leve y moderada, como lo mencioné al principio. Estas se pueden utilizar a cualquier edad. Ahora, la técnica de rehidratación consiste en administrar pequeñas cantidades de 5 a 10 ml en intervalos de 5 o 10 minutos, ya sea con cuchara o con jeringa. Gracias a esta técnica se consigue una retención neta de líquido. A pesar de que los niños vomiten pequeñas cantidades, este líquido se queda en su organismo. Aunque esta técnica es muy laboriosa, nos permite administrar entre 60 y 120 ml por hora y se recomienda la administración de soluciones de rehidratación oral por sonda nasogástrica en pacientes que tienen vómitos incoercibles o muy intensos y se administra esto en forma de débito continuo.
Ahora hablando sobre las deshidrataciones isonatrémicas, o sea, sobre las alteraciones de sodio, en las deshidrataciones isonatrémicas o hiponatrémicas se administra 50 ml por kilo en 4 horas si es que se trata de una deshidratación leve, o 100 ml por kilo en 6 horas si es que se trata de una deshidratación moderada. En las deshidrataciones hipernatrémicas, el tiempo de hidratación será mayor, es decir, de 8, 12 o 24 horas. Cuanto mayor sea el volumen de sodio, más lenta será la hidratación. Estas cantidades o su velocidad de administración pueden mantenerse si es que no se consigue la rehidratación total. En la fase de mantenimiento se debe cubrir las necesidades basales y las pérdidas mantenidas, que va a ser de 20 a 50 ml kilo por hora. Bueno, los pacientes que tienen diarrea leve pueden tratarse con 100 ml por kilo por día de soluciones de rehidratación oral de mantenimiento. Cuando hay diarrea más intensa, el volumen de soluciones de rehidratación oral tiene que ser igual al de las deposiciones. Y se debe administrar de 5 a 10 ml kilo de solución de mantenimiento por cada deposición y 12 ml por kilo de la solución por cada episodio de vómito. Bueno, eso es todo sobre la rehidratación oral. Ahora, hablando de la rehidratación intravenosa. Como he mencionado al principio, en el tratamiento de las diarreas agudas, moderada y grave se debe restituir. Lo más importante es restituir la volemia para que el paciente no entre en shock. También se debe reponer el déficit de agua y de electrolitos, teniendo en cuenta que las pérdidas continuadas que puedan seguir produciéndose y aportar las necesidades diarias de agua y electrolitos, hasta que se pueda volver a la administración de líquidos por vía oral o a las soluciones de rehidratación oral. Es importante saber cuánto se debe administrar de electrolitos y para esto existe la estimación de Holiday, que nos dice que en un lactante que pesa hasta 10 kilos se debe administrar 100 ml por kilogramo. En un niño que pesa más de 10 kilogramos se administra 1000 ml más 50 ml por kilogramo por cada kilo que supera los 10 kilogramos. Cuando un niño pesa más de 20 kilogramos se administra 1500 ml más 20 ml por kilogramo por cada kilo que supera los 20 kilogramos. Las necesidades basales de electrolitos van a ser de 2 a 4 miliequivalentes por 100 kilocalorías de sodio y cloro y de 2 miliequivalentes por 100 kilocalorías de potasio. Se debe tener en cuenta que el 25% de los requerimientos energéticos deben ser cubiertos con glucosa para evitar estados cetósicos. Cuando se normaliza la situación circulatoria, se restablece la diuresis, lo que nos indica que la situación, que el cuadro clínico, está mejorando. Y es ahí donde se debe administrar potasio de forma muy cuidadosa. Nunca se debe administrar directamente en vena, nunca. Y se debe administrar en una concentración que no supere los 40 miliequivalentes de potasio por litro de perfusión. En esta segunda fase se va a corregir las alteraciones acompañantes del equilibrio ácido-base y también de la calcemia. La eficacia de la terapéutica rehidratante se va a valorar por estos parámetros, que van a ser estado circulatorio del paciente, mejoría de los signos de deshidratación, recuperación del peso corporal, volumen de la diuresis, pH y densidad urinaria, electrolitos séricos y el equilibrio ácido-base.
Bueno, en las rehidrataciones hipertónicas se dice que estas están acompañadas en su mayoría de acidosis metabólica, cuya corrección se lleva a cabo al mejorar las condiciones circulatorias tras la primera fase del tratamiento y gracias también a la administración de sustancias alcalinizantes, dentro de las cuales la más utilizada es el bicarbonato sódico. Entonces, para calcular qué cantidad de bicarbonato sódico debemos administrar en caso de que haya una acidosis metabólica, empleamos la fórmula de Astrup, que nos dice: mil equivalente de bicarbonato de sodio va a ser igual a exceso de bases, que se va a medir en mili equivalentes por litro. Esto va a estar multiplicado por una constante que va a ser 0,3 multiplicado por el peso en kilogramos. La mitad de esta cifra se puede administrar directa y lentamente en 20 minutos por vía intravenosa, y el resto se debe administrar en 2 dosis sucesivas separadas unas horas, según los controles del equilibrio ácido-base. La calcemia se va a corregir, si es que es necesario, con gluconato cálcico al 10%. Esto se administra por vía intravenosa. En ocasiones, la corrección de la acidosis pone de manifiesto la hipocalcemia en forma de tetania. En las siguientes 24 horas se debe administrar agua y electrolitos de mantenimiento. Y a esto se va a añadir las pérdidas incrementadas que puedan mantenerse eventualmente, y se corrige las posibles alteraciones que todavía puedan haber no solucionadas en la fase anterior, como por ejemplo la hiponatremia. Llegado a este punto, de forma paulatina, se iniciará la realimentación oral, poco a poco, de forma progresiva. En el caso de las diarreas agudas hipertónicas, la rehidratación debe llevarse a cabo en 48 horas. En las primeras 24 horas se administra la mitad del déficit más el mantenimiento, y al día siguiente la otra mitad del déficit y el mantenimiento correspondiente. Bueno, ahora un top 5 de parámetros importantes de la deshidratación aguda. Primero, las funciones del pediatra en atención primaria es prevenir la deshidratación, promoviendo el uso de soluciones de rehidratación oral en los niños con gastroenteritis aguda. También deben informar a los padres sobre el uso inadecuado de las bebidas energéticas en niños con diarrea. Se debe enseñar a los padres a identificar de forma precoz los signos de deshidratación, que los mencionamos anteriormente. Y es importante también enviar al hospital a los niños con deshidratación moderada y aquellos en los que la rehidratación oral no es posible por diferentes causas. El tratamiento de elección en la deshidratación leve y moderada es la rehidratación oral. Solo cuando esta no sea posible o esté contraindicada, como hemos dicho anteriormente, se recurrirá a la fluidoterapia intravenosa. Las contraindicaciones absolutas de las soluciones de rehidratación oral va a ser shock hipovolémico, disminución o pérdida de la conciencia, deshidratación grave cuando hay una pérdida superior al 10% del peso, ileoparalítico, pérdidas fecales intensas mantenidas que tienen mayor a 10 ml por kilo por hora, y aspecto séptico. Y las contraindicaciones relativas van a ser vómitos intensos, insuficiencia renal y empeoramiento en vez de mejoramiento en la fase de hidratación. Hablando sobre la deshidratación en los niños, los cambios en el peso corporal van a proporcionar la mejor medida del grado de deshidratación en la infancia.
Se puede identificar el grado de deshidratación por el peso en los niños. Las soluciones de rehidratación oral son el mejor tratamiento para prevenir o corregir la pérdida de líquidos y electrolitos en niños sin deshidratación o con deshidratación leve moderada. Es muy importante que se deba ingresar a los niños para establecer su tratamiento. Los niños con deshidratación leve, moderada o con riesgo elevado de deshidratación tienen que permanecer en observación por unas horas para asegurar una adecuada rehidratación o un mantenimiento de la hidratación. Y por último, la deshidratación no debe convertirse en un problema si tenemos buenos hábitos en nuestra alimentación y comportamiento, como por ejemplo, beber 2 a 3 litros de agua al día, cuidar el consumo de sales, disminuir el consumo de alimentos procesados y de bebidas gaseosas, introducir en nuestra dieta alimentos ricos en fibra y agua, y estar atentos ante otras enfermedades y consultar a nuestro médico. Eso es todo sobre el tratamiento de deshidratación aguda. Muchas gracias por su atención.